conceptos a la realidad que vivimos en esta región, y en Chile en general tenemos dos casos. El primero de ellos es un problema de responsabilidad extracontractual en la cual se buscó determinar si los tribunales chilenos eran competentes respecto de un servicio que se había otorgado en Chile y que había generado daños patrimoniales en Chile cuando la responsabilidad se encontraba fuera de nuestro país. En este caso, los tribunales no aplicaron el derecho extranjero y se limitaron a reconocer como competente los tribunales chilenos y no el tribunal del lugar donde estaba domiciliada la empresa internacional que había prestado los servicios. El tribunal, bueno, la Corte de Justicia, la Corte Suprema, reconoció como única fuente de competencia el artículo 77 de la Constitución en relación con el artículo 76 y por lo tanto con el principio de inexcusabilidad. Luego, en razón del principio de inexcusabilidad, los tribunales chilenos eran competentes para conocer este asunto. Obviamente no tenía una ley aplicable extranjera en esta materia, por lo tanto se aplicó la ley chilena. Esto explica la precariedad en la cual se encuentra el sistema chileno para la determinación de tribunales competentes cuando los conflictos tienen elementos internacionales. Existe hay una reproducción de la sentencia de la Corte Suprema en este sentido. En materia de actividad minera, quiero citar básicamente dos temas. Uno es el caso Bier versus Minas de Potasio de Alsacia del año 76, que es un problema precisamente de contaminación minera. En el plano está el Rin, que es un río internacional y por lo tanto, como río internacional, es un vector fenomenológico internacional capaz de transportar contaminantes desde un país a otro. Que en nuestro caso, en la zona de Mulhouse, en Francia, generó daños provenientes de la empresa minera, cuyos contaminantes, plomo, arsénico, etc., fueron transportados y finalmente fueron demandados en Holanda, en donde los agricultores alegaron verse afectados por una contaminación que se había iniciado en Francia. Como ustedes se dan cuenta, no existe siquiera una comunicación limítrofe entre ambos países y sin embargo por un vector, que en este caso es un río internacional, se logra fundar, en el caso Bier versus Minas de Potasio de Alsacia, la primera vez en la cual se reconoce la regla de ubicuidad. Si ahora, aplicando a nuestra realidad, hiciéramos un salto mucho más allá y no solo habláramos de vectores físicos de causalidad como un río internacional o como el transporte internacional de mercadería, sino fuésemos a categorías jurídicas que son aquellas que provienen de los grupos de sociedades internacionales, podríamos hablar igualmente de la comisión de ilícitos en un país que finalmente manifiesta sus efectos en uno distinto. Bueno, ahí simplemente una imagen del año 76, una planta minera. A nosotros nos daría un poco de risa, pero es bastante precaria, es una minería artesanal que está produciendo esta cantidad de problemas. Hoy en día, como ustedes ven, existe una reconversión de la misma zona. Las condiciones, por lo tanto, para abordar este problema del derecho internacional privado en Chile obedecen primero resolver el problema de la igualdad de acceso a los recursos jurisdiccionales como un principio garante. En segundo lugar, la facilitación y la coordinación y cooperación en materia judicial para la práctica de notificaciones, como también para la aplicación de medidas cautelares y otros. Luego, un pleno reconocimiento de la sentencia extranjera cuando se refiere a este tipo de problemas en los cuales existe la aplicación de la regla de la ubicuidad, y lo mismo en materia de legislación aplicable. En Chile existen varios casos que podrían estar envueltos en este problema. El primero de ellos, paradigmático, es el proyecto Pascualama de la empresa internacional Barrick Gold, que en Chile se denomina Compañía Minera Nevada.
En esta imagen ustedes pueden observar lo que constituye el área de operaciones del Tratado Minero de Integración y Complementación firmado entre Chile y Argentina. Este tratado es uno de los pocos que denomínase Tratado de Integración y Complementación, y curiosamente, siendo el único llamado de integración, aborda materias mineras. El área de operaciones de este tratado es todo lo que está graficado. Las posibilidades de problemas internacionales en el área de operaciones del tratado para la coordinación de proyectos binacionales es potencial. Cochilco ha recibido y tiene en carpeta para la evaluación hasta el día de hoy al menos 11 proyectos que ya están en fase de exploración y prospección minera binacional. Uno de ellos, obviamente, el primero fue Pascualama, pero existen muchos más. Los antecedentes de este Tratado Minero de Integración y Complementación que traigo a colación en materia minera simplemente ejemplifican ámbitos en los cuales sería conveniente aplicar reglas de derecho internacional privado. Este tratado, que finalmente entra en vigencia el año 2001, hasta el día de hoy no tiene un desarrollo en cuanto a legislación aplicable o tribunal competente para problemas de inversión internacional. Obviamente el tratado se encuentra en el ámbito de solo dos estados, Chile y Argentina, pero el régimen de responsabilidad extracontractual en ambos países es tan diferente que si aplicásemos solamente criterios de responsabilidad extracontractual, por ejemplo, asociadas a materias ambientales o relacionados con daños extracontractuales ambientales, llegaríamos a la conclusión que Argentina es absolutamente proteccionista y Chile no. Llegaríamos a la conclusión que en Chile existe una prioridad en la actividad minera y por lo tanto el dueño del subsuelo por sobre el dueño del suelo superficial, que en Argentina no. Llegaríamos a reconocer normas de esta responsabilidad, recuerdan, el riesgo incrementado, que pueden ser recogidas en Argentina desde la Constitución, en el artículo 41 de la Constitución argentina, y que en Chile todavía no tienen un asidero ni siquiera a nivel legal. Por lo tanto, el problema de la complejidad de la armonización de legislaciones en ambos países, teniendo curiosamente varias posibilidades, no es del todo idónea y resulta, desde el derecho internacional privado, aparecer una herramienta eficaz para determinar cuál es el tribunal competente y cuál es la legislación aplicable. En un caso hipotético, por ejemplo, podría ser competente ante la verificación de un daño un tribunal chileno, pero aplicar la ley argentina, tanto la aplicable al problema o alguna específica materia de daños o de protección laboral. Por cierto, la pluralidad de los sistemas aplicables supone confluir distintos grados, desde la Constitución, la aplicación de los tratados internacionales, hasta otras normas de menores rangos. El estudio sobre estas materias, que estaba encargada a la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación, hasta el día de hoy, desde el año 2001, no ha tenido mayores luces. Por esa razón, ya concluyendo esta presentación, la propuesta de ley aplicable coherente con la elección del foro, en razón de las normas que provienen de la Haya, nos entregan varias opciones. Todas estas opciones están en la diapositiva, pueden ser recogidas por una futura ley. Yo recomendaría básicamente la última, la que entrega un derecho de opción a la víctima como un optio fori, para poder elegir ante un daño que se encuentra deslocalizado a qué, o del lugar del hecho generador o del lugar del daño.